Estamos aquí en la cabina con don Olmedo Auris, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está, don Olmedo? Profesor Olmedo Auris, ¿cómo está? Bueno, ante todo, saludarlos a ustedes fraternal y solidariamente, también al amigo Augusto. ¿Cómo está? Y bueno, Alberto, gracias por tus palabras. Solamente una aclaración. Habiendo sido secretario general de SUTE en la huelga de 1988, entre una de las conquistas, efectivamente en tiempos del APRA, fue aquella que recuperamos la necesidad de administrar lo que es la derrama magisterial, que por entonces ya era una institución en quiebra, ¿no es cierto? Pero yo jamás he sido dirigente de la derrama, ni mucho menos. Pero ha sido socio. Sigo siendo socio, obviamente, ¿no? Sí, bueno, entonces, no me aclare. Pero hacia eso, afuera pues. lo que se piensa es claro, no me que aclare. yo también, bueno, dirijo todo, ¿no? Claro. Bueno, pero te faltó una cosa, ¿no? A ver, ¿qué me de faltó? repente, por falta de información. Hoy está ahí un proyecto de la izquierda peruana que está referido a la construcción del movimiento de afirmación social, el MAS, conjuntamente con Gregorio Santos Guerrero. Ya, de eso que vamos es el a hablar. gobierno De eso vamos a regional hablar. de Primero Cajamarca. vamos a hablar de la problemática de la educación, porque Encantado. ese ha sido el objetivo de esta invitación, Así es. para hablar, porque obviamente a usted como maestro, don Olmedo, le está preocupando que los escolares puedan perder el año lectivo, y que esto evidentemente constituya un lastre más de la educación peruana, que no logra despegar en su calidad. Está suelto que la primera pregunta sería, ¿por qué razón no se logran poner de acuerdo la dirigencia reconocida, interlocutora válida con el Estado, en este caso con el gobierno, para los tratos de pliego de reclamos, con las actuales autoridades? ¿Y por qué esa resistencia cuando ya les están ofreciendo varias cosas importantes con la ley de reforma magisterial? Le están ofreciendo incluso con declaraciones algunos adelantos o pagos especiales de hasta por 720 millones de soles. ¿Por qué el señor Ramírez, y usted que lo he visto detrás de Ramírez varias veces, o sea, no me niegue eso, porque yo sí lo he visto, usted es una especie de asesor, ¿no es cierto?, cercano de Ramírez. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, en el tema magisterial obviamente hay dos cosas que hay que puntualizarlo. Unos puntos que están en la plataforma, unas demandas, diría mejor, que tienen que ver con la decisión del Poder Ejecutivo. Me refiero concretamente al aspecto económico, ¿no es cierto?, salarios, etcétera. Pero también en la plataforma que tiene el SUTEP y esta huelga, por ejemplo, está lo que acabas de decir, la ahora llamada reforma magisterial, donde el sindicato obviamente, legítimamente, tiene una propuesta también, ¿no?, que se llama la nueva ley del profesorado, que lo que busca es la unificación de ambas leyes, porque no es dable, ¿no?, que en un solo sector existan varios regímenes laborales. Eso lo entiende todos, creo. Pero eso es materia de que sea discutido, pues, como tú entenderás, en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se prolonga, a mi manera de ver, innecesariamente una huelga como la de los maestros y la de los médicos? Y curiosamente son uno de los sectores más vulnerables en nuestro país. Para mí, por una sencilla razón. ¿A quién afecta, como bien dijiste, una paralización de los maestros de la escuela pública? A los hijos del pueblo. ¿A quién afecta una paralización de los médicos de MINSA? ¿No? A la gente del pueblo. Pero no afecta a aquellos sectores pudientes cuyos hijos, vamos a decir así, no están en la escuela pública, están en la escuela privada. Y por otro lado, si hablamos de salud, no afecta a la gente que tiene capacidad económica y se asiste pues en las clínicas. Correcto. Déjame terminar. Sí. Entonces, aquí, ¿no?, aparentemente se muestra a la organización sindical, a los maestros, como intransigente. No, señor. Aquí la intransigente es el gobierno, porque está demostrando con esa actitud de intransigencia que no le interesa para nada la educación de los hijos del pueblo, ni mucho menos la salud Ahora del pueblo. me deja preguntar, pues, a mí. Claro que sí. Pero hay predisposición, pues, pero don Olmedo, usted sabe perfectamente que en las negociaciones
se gana un poco, se pierde un poco, es parte de la negociación, claro, ¿no es cierto? sí. O sea, que a estas alturas usted me diga que todo lo quieren ganar, no es posible. No, así es. Entonces, pero hay una predisposición, incluso me parece transparente y honesta, del propio presidente de la República, que hizo un anuncio, Ollantaytamala, que dijo, vamos a aprobar esta ley, la discutimos en el Congreso, qué sé yo, y van a empezar las mejoras importantes. Eso lo ha dicho el presidente casi como una especie de garantía. Ustedes, a diferencia de otros gobiernos, porque uno también, yo no soy ingenuo, pues no soy caído del palto, como decía el filósofo Fujimori. Entonces, uno revisa bien la historia, ¿no es cierto? A ustedes muchas veces en los gobiernos anteriores, desde el gobierno militar, desde el tiempo que yo conocí a Horacio Ceballos, a ustedes los paseaban, ¿no es cierto? No, nunca nos han paseado. No, perdón, no, pues, seamos realistas, pues, don Medauris. No les daban lo que porque las cárceles estaban había llenas muchas veces. Este gobierno les ha hecho. En el además tienen una ministra que no es una ministra, pues, ni conservadora. No, ni pero mucho vayamos menos. al tema. Pero estoy yendo al tema. Por eso digo, por ejemplo, esa propuesta de esa naturaleza, esa propuesta del Ejecutivo en el tema económico, de decirle, señores, tengan este sencillo, digamos, por única vez. Nosotros no estamos luchando por una propina. Estamos luchando por un derecho que nos ha lesionado nadie les ha dicho y nos sencillo, los han postergado durante hace 6 años. Alberto, entiende tú. Ahora, yo he luchado efectivamente en momentos difíciles cuando el país también tenía un problema económico y financiero, en tiempos de la dictadura militar, en los gobiernos de democracias formales, etcétera, etcétera. Pero hoy el país no está en esa situación. El país tiene los recursos suficientes. Pero yo quiero hacer notar algo. Yo quiero hacer notar, tanto de los maestros como de los médicos. Pero qué cosas son qué cosas dicen que es 300, pero yo no ni siquiera creo en eso. Cuando entonces usted, lo que hay que hacer. Deja preguntar, pues. Bueno. Ver, por favor, tranquilo nomás, tranquilo. No sé. Acá somos democráticos. Tengo que aclarar la cosa. Sí, pero no se espera. Mi punto de vista. No, todos los puntos de vista democráticamente se aceptan, pero lo que estamos tratando de buscar es un camino, ¿no es cierto?, de entendimiento, porque la opinión pública se pregunta, pues, la gente que nos escucha quiere saber por qué hay esta resistencia a resolver el tema cuando ya estamos más de un mes en este asunto. A ver, un ratito, ahorita leo. Pero si usted me dice que han logrado avances, eso es cierto, lo que se logra como derecho sindical, eso está reconocido, nadie desconoce los derechos alcanzados, ¿no es cierto?, por los sindicatos. Pero acá viene pues el tema, que en este gobierno que es democrático, que tiene apenas un año y pico de gestión, al que ustedes hoy ya no quieren avalar porque dicen que no ha cumplido con ustedes, en fin, pero durante la dictadura, yo recuerdo, de Fujimori, ¿acaso el SUTE salía después del 92 a guapear al gobierno? A ver, dígame usted, ¿qué marcha espectacular hizo el SUTE durante la dictadura de Fujimori? A ver, dígame, a ver, y desmiéntame públicamente. Pero que te está haciendo por otro lado. No, es que ustedes no, pues. Me está sacando de contexto. Hablemos sobre esta situación. Pero tiempo habrá para hablar sobre Fujimori. Entonces, ¿por qué saco de contexto? Porque siempre, pues, ustedes también tienen esa vamos habilidad. A perder el tiempo. Pues. No, acá tenemos tiempo. Entonces, mira, yo te voy a decir concretamente. No iba pues a dirigir la entrevista. Ese Golmeauri se convirtió en el director de la entrevista. No, pues yo tengo que entrevistarlo. Bueno, Alberto. Está bien, vamos a hablar del tema. ¿No? Escúchame. Vamos a hablar del tema. Simplemente decía eso porque hay que recapitular también los episodios históricos, pues, para saber cuál es la conducta sindical honesta y cuál es la que es ¿no? políticamente interesada. Te digo, yo te voy a centralizar una cosa. Yo te voy a decir una cosa. En estos momentos, por ejemplo, hay suficiente dinero para atender las demandas económicas de los médicos y de los maestros. En el caso de los maestros, por ejemplo, ¿no es cierto? A junio del presente año había 18.000 millones de soles en el presupuesto del sector de educación que no se habían ejecutado. El país a julio del presente año tenía 60.000 millones de dólares de reserva internacional, ¿no? Técnica. Asimismo, el ministro Castilla ha dicho, si esa tendencia de crecimiento va a finales de año, vamos a tener un superávit. Entonces, ¿en qué país del mundo hay esa situación económica de los países? ¿Qué recomiendan, por ejemplo, incluso premios Nobel de Economía frente a una crisis de sus países? Que el Estado, el gobierno tiene que gastar, es decir, tiene que dar dinero a los trabajadores, al pueblo, para dinamizar la economía. Pero aquí en nuestro país, no, esa situación no se escucha. Es más, mira, Cuchiji, en una entrevista radial, en una emisora de Sintonía Nacional, dijo, aquí con los maestros hay que hacer dos cosas. Primero, recuperar su salario. Efectivamente tiene razón. Y él mismo dijo,
El último aumento que lo dimos los maestros era cuando yo era ministro de Economía en tiempo del gobierno de Toledo. Desde ahí no había ningún incremento. Y la periodista le pregunta, bueno, pero que se sometan al examen. Momentito, ¿hubo evaluación para los 300.000 maestros? No hubo. Entonces, la economía, el salario del maestro, no solamente que está postergado, sino que ha perdido su capacidad adquisitiva, porque en 7 años, vamos a decir, la inflación está bordeando el 25%. Señor Olmedo, me toca preguntar a mí un ratito también para Sí, Augusto, con también. mucho gusto, no hay problema. Cuando el señor Cuquín le decía o le hablaba sobre gobiernos anteriores que no han habido este tipo de reclamos, yo también tenía una pregunta en ese sentido, porque ya son 3 meses prácticamente que están suspendidas las clases, los chicos ya perdieron el año prácticamente, ¿no es cierto? Y quisiera recordar también si en el gobierno pasado, solamente para irnos muy lejos, durante Alan García, ¿cuántos meses de huelga le hicieron los maestros? O sea, lo digo no por contrarrestar o por ir en contra, digamos, de lo que usted está pensando, sino que me da la impresión de que cuando ya los reclamos políticos tienen una camiseta política o alguna apetencia política a futuro, ya se trastocan las cosas, ¿no? Y se utiliza más bien estos reclamos como una bandera de lucha para sacar, digamos, beneficios propios, ¿no? Yo creo que por ahí estamos caminando en esto no solamente con los maestros, sino también con los médicos. No hay un señor ahí que figura bastante y que está relacionado con una agrupación política. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿No? Si supiéramos que solamente es una protesta, un reclamo netamente sindical, al cual tiene todo derecho del mundo, pero cuando hay un tinte político, hay apetencias políticas a futuro, yo creo que se toca un poco esta situación. Mire, la labor, digamos, de ustedes los periodistas es encomiable, ¿no? Si yo fuese periodista, dedicaría un gran porcentaje de mi tiempo para dirigirme al gobierno de turno a fin de sensibilizarlo, de que se preocupen por estas brechas sociales enormes que hay en nuestro país, empezando por salud, educación, etcétera. Mire, el lema que tiene el gobierno actualmente es crecimiento con inclusión social. ¿Pero qué inclusión social? Pero nosotros como periodistas entramos en ese terreno. Pero ustedes no. No. Siempre el malo de la película somos los Aquí vamos a hablar. ¿Y en qué situación vivimos No, nosotros? mi querido Olmedo. No es así, no, pues. No me ha contestado El Perú, y por el por contrario eso le estoy no se está contestando agrediendo. de otra manera. No se está agrediendo. O sea, Estoy acá contestando de otra manera. decirnos a nosotros. Mira, porque ustedes lo que No, buscan no. como periodistas es ridiculizar a quien tiene el derecho de protestar. No es sea así. que Hay Olmedo una Auris, pregunta, perdón, hay una pregunta que no la ha perdón. contestado. La tiene que simplemente. contestar, Claro. porque aquí no sale. Pero el señor Olmedo Auris me está diciendo aquí, estamos a 30 centímetros de distancia, me está diciendo en mi cara, así abiertamente, que yo soy un mequetrefe en periodismo. No, Porque me está diciendo, oye, Tampoco si tergiverse, te dedicas pues, a... Yo no estoy alabando al gobierno porque yo no soy gobernista, yo no soy parte del partido. Eso se llama de gobierno. intolerancia, cuidado. No, Claro, se ha dicho, no, claro. tú. Yo estoy diciendo con toda claridad, usted tiene que, oiga, hay una cosa de sentido común. No hay ninguna No. camiseta política. Entonces, acá, si ni usted me está nuestra diciendo que pretensión lo es primero que me dijo fue estoy gobierno. formando un partido no. político con Gregorio Santos, entonces obviamente uno tiene que ser suspicaz. Ahora, nosotros como periodistas somos absolutamente independientes y tenemos el criterio, justamente, ¿por qué? Invitarlo a usted para hablar del tema Claro. de la huelga. Si no, entonces, ¿para qué lo invitamos? Pero por eso le dije. Entonces, lo hemos invitado Hay- para que usted se dirija al público mire, y diga por qué razón. Mira, Alberto, lo que yo he dicho es que hay salidas para terminar, digamos, con Correcto. este conflicto. Se han estado planteando, hay un salidas. diálogo, ayer había un diálogo, ¿o no? Correcto. Pero ¿cuál es la propuesta, pues, del gobierno? Pero estas son las negociaciones. propina. No, pues, pero usted, No, ya ve, pues. usted está ¿Se ridiculizando da cuenta? una oferta que le Eso- hace el gobierno. Pero, Eso lesiona la dignidad al maestro. usted cree que no Nosotros no hemos luchado por un pero bono ¿usted cree de que no única lesiona vez. la dignidad también de ¿No? los padres de familia esta huelga larga que tienen Justamente por eso los padres de familia también exigen al gobierno que, bueno, pues Pero atienda. ¿acaso les han esta cerrado demanda, las puertas ¿no? para dialogar? Que no es tremendista, ni pone en grave riesgo la economía del país, Bueno. sino que es objetiva y real. O sea, ustedes insisten que estas propuestas no son debatibles, no son atendibles. Pero ayer el señor Ramírez ha dicho, estamos consultando las bases y levantamos la medida. Pero Ayer la anoche. tendencia de las bases es que, bueno, pues esa propuesta del Ejecutivo obviamente está muy lejos de sus ¿Qué más aspiraciones. adicional quieren ustedes? ¿Qué más adicional? Ya que estamos hablando de propuestas, ¿qué más? Por adicional? ejemplo, hay una serie de derechos que de aplicarse la nueva ley sencillamente desaparecen. Y tú bien sabes, Alberto, que los derechos adquiridos obviamente tienen esa significación. Lo acabo de decir.
Se lo acabo de decir, es que los derechos adquiridos están ahí, justamente. Sí, pero la pretensión del gobierno es desaparecer todas esas bonificaciones, esos derechos que nosotros hemos adquirido. Pero ya hay un avance, pues, usted mismo lo acaba de reconocer, que la ley, el proyecto de ley de la reforma magisterial unifica el sistema, ¿no es cierto? Unifica el sistema, ¿sí o no? Nosotros hemos dicho que nuestra, lo acaba de decir y ahora dice que no. Nuestra propuesta del SUTE unifica. No, esta ley también unifica. Bueno, vamos a ver si lo unifica. Vamos a verlo. O sea, usted pero eso mucho lo prejuicio, tiene que decir pues. el Congreso, pues, Alberto. Ya, pero deje, Eso pues, no lo pero decía si el le tiene una Ejecutivo huelga, del entonces SUTE. tiene atado al gobierno de manos porque dice que lo siga el Congreso. Es que el Congreso también tiene que jugar su rol. Ya, bueno, tiene entonces, que cumplir su tarea y que Olmedo, no lo postergue para las calendas griegas. Un ratito dejemos ese tema. ¿Usted ha evolucionado políticamente, ideológicamente ha evolucionado? ¿Usted cree que esta protesta suya acá... Eso lo dirá, digamos, quienes nos escuchen. Don Olmedo, ¿usted cree que esta protesta así se la aguantarían en China Popular, por ejemplo? Usted que son pro-chinos. Dígame pues, pero contésteme, ¿le aguantaría... Jintao, ¿le aguantaría a usted una huelga de esta naturaleza o ya usted estaría metido en la cárcel? Pues, es que usted está gozando libertad porque estamos diferente. ¿Cómo que escenario diferente? Ustedes apoyan regímenes comunistas. Yo te voy a decir lo siguiente. La lucha, para que sea exitosa, tiene que ser justa. ¿Y acaso no le reconocen la justicia? El presidente no se lo ha dicho repetidas veces. Reconozco los derechos que tienen los maestros, están mal pagados. Lo ha dicho el presidente repetidas veces. Tiene razón. A diferencia de otros que han ignorado el tema, lo han ignorado durante 5 años y usted no le han reclamado nada. Al contrario, si hemos reclamado, como que no. Pero así con la huelga prolongada. Pero justamente por esa situación de las políticas de los gobiernos anteriores, particularmente la del anterior, pero no le da usted la alternativa, que flageló política y pedagógicamente al maestro, bien. El maestro está en esa situación. ¿No? Pero usted debe reconocer, el gobierno anterior. Usted debe reconocer que en otros gobiernos, usted no tendría, por ejemplo, la zona de Radio Nacional, a nivel nacional, para tratar pluralmente su tema. Mira, así hemos tenido, incluso en tiempos de la dictadura militar, sí, lo hemos tenido, y fundamentalmente en tiempos de Morales Bermúdez. Pero estaban listos para salir corriendo también. No, estábamos detenidos en la cárcel. ¿No? Ahí es donde nos templamos como el acero, lejos de derretirnos como un chupete. Por eso la fortaleza acá en de momento ni están templados como el acero, ni derretidos como el chupete. Por eso continuamos en la brega. Pero no nos vamos a dejar engatusar por propinas. Lo hemos convocado que es para hablar, para ver una solución, para invocar al sentido de responsabilidad del maestro. Entiendo tu preocupación, Alberto, entiendo. Porque tengo nietos en el colegio y me preocupa esa situación. Entonces, lo único que invocamos es a Olmedo Aure, que es un veterano dirigente del SUTED, que por lo menos busque ideas novedosas para ver cómo se resuelve este problema, ¿no es cierto? Ahora, contéstele pues a Augusto lo que le preguntó. Augusto me dice, ¿por qué nosotros no deponemos nuestra actitud y por qué hacemos este tipo de cosas sabiendo de que esto de alguna u otra manera crea problemas al gobierno? Efectivamente, nosotros, por ejemplo, como trabajadores en el sector de educación y así como los médicos, no paralizamos la economía del país, pero como ustedes entenderán, tanto médicos como maestros están ubicados estratégicamente a lo largo y ancho del país, pero sus protestas tienen una connotación social y política. Pero básicamente la pregunta iba en el sentido que cuando la protesta o el reclamo se viste con una camiseta política, se pierde ya la visión pero acá del objetivo, ¿no? Augusto, por favor, aquí no hay ninguna connotación de índole ideológico, político en estas manifestaciones, por si acaso, Bien. ¿No? Queridos amigos, sé que ahora que se retire de acá en los estudios don Olmedo Aure, que es un maestro reflexivo, va a ir donde el señor Ramírez y le va a decir, oye, hemos reflexionado en voz alta en Radio Nacional y creo que hay que ver una solución al problema prontamente porque los alumnos ya no soportan más estar vagando ahí por todos lados sin hacer nada, tienen que volver a las aulas. Y eso es una responsabilidad del maestro y de Olmedo Aure, que es casi un patriarca dentro del SUTED. Aunque ustedes no lo crean, es un patriarca. Si ustedes lo ven a todos los dirigentes que han pasado por el SUTED, él siempre está atrás. Él siempre está atrás, es el papá de los dirigentes. Así que, mi querido Olmedo, tratemos de reflexionar. Tú haces una invocación dirigida también al gobierno que van a agilizar para hacerlo. Me parece interesante, importante, pero permíteme ahora hacer una invocación al gobierno, al presidente Ollanta Humala, ¿no es cierto?, al ministro Castilla, que efectivamente ellos... el ministro ha dicho, a la ministra de Educación,
de tal manera de que vean pues de que este conflicto está en sus manos. Bien. Las pretensiones del magisterio, de SUTEP, no están orientadas a crear, digamos, un déficit fiscal en el país, etcétera. El país tiene los suficientes recursos económicos y financieros para atender estas demandas del magisterio. Entonces lo que nosotros queremos es que el ministro de Economía, el señor Castilla, obviamente, como se dice, tome parte en este asunto, en este conflicto, y bueno, pues atienda esas demandas del Magisterio Nacional y de esta forma, ¿no? Terminar con este conflicto. Lo ha escuchado seguramente el gobierno y seguro, estoy casi convencido, porque uno ya por años ha pasado tanto por estas cosas que uno dice, cuando hay buena fe, yo creo que se resuelven los problemas, ¿no es cierto? Cuando hay buena fe, cuando hay predisposición, y me da la impresión que hay buena fe. Hay algunos desencuentros. Ayer lo sentía el señor Ramírez bastante consecuente con la posibilidad de buscar una solución. Entonces, en esa línea, ojalá que en las próximas horas, don Olmedo Auris, para gratificación de todos los alumnos y los padres de familia y de la comunidad educativa, se levante la medida fuerza. Yo le agradezco su presencia. Eso es lo que también nosotros esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto. Amigos, hemos hecho una demostración de pluralidad democrática, con la presencia de nuestro amigo, viejo amigo ya hace muchos años, ¿no es cierto? Él no le gusta que le digan viejo, pero veterano amigo ya, si se quiere. No hay ningún problema. No hay ningún problema de las luchas sindicales. Somos como el viento, no te preocupes. Muy bien.